El presente trabajo forma parte de la Cátedra Literaturas Contemporáneas y es un análisis narratológico de la obra El Lobo Estepario del autor Hermann Hesse, presentado por Claudia Mariela Delsas Quintanilla y Brenda Claribel Quinteros Aguilar. El presente trabajo tiene como objeto de estudio la novela de Hermann Hesse, El Lobo Estepario del año 1927. Se trata de un análisis narratológico, es decir, un análisis de la forma en que se constituye el texto narrativo. Por tanto, este trabajo pretende analizar narratológicamente la novela El Lobo Estepario de Hermann Hesse. Su autor, Hermann Karl Hesse, nace un 2 de julio de 1877 en Suiza y muere un 9 de agosto de 1962. Fue un escritor, poeta, novelista y pintor alemán, también conocido por su seudónimo de Emil Sinclair. Fue una destacada figura de la narrativa alemana de la primera mitad del siglo XX y recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1946. Sus padres, eran muy religiosos y de cierto modo se le impuso lo que es la práctica del cristianismo. De hecho, incluso sus padres tuvieron un editorial de textos misioneros cristianos. De este modo fue como Hesse ingresó a un seminario evangélico, pero decidió escaparse por la rigidez educativa que tenía este lugar y que le impedía hacer lo que él realmente quería, que era estudiar y hacer poesía. Por cuestiones como esta tuvo constantes conflictos con sus padres y tuvo que estar en varias escuelas, es decir, no tenía como una permanencia en las instituciones a las que iba. Esto pues le causó entrar en una fase depresiva e incluso intentó suicidarse y por esta razón lo internan en un psiquiátrico. Posteriormente pasa a una institución para niños. Más adelante en su vida pues continúa sus estudios, pero no los termina. Trabajó como bibliotecario, también fue mecánico, trabajó en una librería, lo que le permitió abrirse un poco más al conocimiento y a la literatura. De hecho, trabajó en varias librerías. Tras la declaración de la Primera Guerra Mundial en el año 1914, Hesse quiso ser voluntario, a lo cual fue rechazado debido a su condición física. Entonces decide ser enfermero para asistir a prisioneros de guerra. Sin embargo, Hesse adopta lo que es una postura antibélica, ya que él no estaba de acuerdo con el conflicto, lo cual lo plasma en un artículo periodístico llamado Amigos, no en ese tono. La publicación de dicho artículo tuvo como consecuencia múltiples críticas, incluso odio. En su país lo declaran traidor de la patria y llegan incluso a censurar sus escritos. En este mismo tiempo, pues muere su padre, se enferma su hijo, lo que vuelve a hundirlo una vez más en una crisis psicológica. Es así como Hesse busca ayuda profesional y conoce lo que es el psicoanálisis, lo cual es bastante evidente dentro de sus obras, como Demian y la novela en análisis que es El Lobo Estepario, lo cual vamos a ver un poco más adelante. El Lobo Estepario también muestra parte de lo que fue su crisis, la crisis que tuvo su matrimonio y esta depresión que él tuvo. Como ya había mencionado, Hesse muere en Suiza en el año 1962 a la edad de 85 años. En cuanto al contexto histórico de esta obra, pues en este año Europa había conseguido unificar los intereses de los estados individuales, formando un sistema fuerte basado en valores e identidad cultural. Según Benz 2005, al final del siglo XIX, este sistema de poderes perdió su equilibrio debido al surgimiento de conflictos que llevaron finalmente a la crisis que desembocó en la guerra. Básicamente se trataba de la aspiración de países que hasta ese momento habían tenido un papel secundario y subordinado en ese sistema de poderes, que son Alemania y Rusia. La unificación alemana concluyó con la proclamación del Imperio Alemán en el año 1871, y al iniciar el siglo XX, Alemania era ya una de las potencias de Europa, rivalizando con la hegemonía del Reino Unido. Es decir, la Primera Guerra Mundial se da
de 1914 a 1918. Y el origen de esta guerra fue la rivalidad económica y de poder que había entre estos países, que son Francia e Inglaterra por un lado y Alemania por el otro. El siglo XX también se caracterizó por el genocidio y por las expulsiones masivas de poblaciones designadas actualmente con una expresión moderna, que son las limpiezas étnicas. Es un término que pues solo disimula el hecho del exterminio y la destrucción. El primer genocidio aconteció precisamente mientras se luchaba en la Primera Guerra Mundial y ante los ojos del mundo. Más de 1,5 millones de armenios, la minoría cristiana que vivía en Turquía, fue deportada y asesinada por los turcos bajo el pretexto de la modernización del Imperio Otomano. Y esta práctica llegó a su máxima expresión con el holocausto de 6 millones de personas llevadas a cabo por el régimen nacionalista que gobernaba Alemania. Bajo la ideología del nacionalismo y su doctrina racista, los judíos fueron perseguidos y asesinados como una minoría definida religiosa, cultural y étnicamente. Hayes hizo pública su postura antibélica, como ya lo habíamos visto en su biografía, lo cual ganó la antipatía de los nacionalistas alemanes y lo enfrentó con el régimen nazi, siendo considerado un escritor prohibido en su propio país. No fue sino hasta la caída del régimen encabezado por Hitler que los libros de Hayes pudieron volver a circular libremente en Alemania. Es decir, durante este tiempo, los textos de Hermann Hayes fueron censurados debido a la postura antibélica que él plasmaba en sus textos. Pero después que esto pasa, los textos ya son permitidos en Alemania. Ahora pasamos a ver lo que es la estructura de la obra. El Lobo Estepario del año 1927 está compuesto por 4 apartados titulados: la introducción, anotaciones de Harry Haller, solo para locos, el Tratado del Lobo Estepario, en realidad se llama el Tractat del Lobo Estepario, y el número 4 que es siguen las anotaciones de Harry Haller. Pasando un poco a la diégesis y viendo pues estas partes que contiene la obra, entendemos que pues la obra narra en primer lugar la vida de Harry Haller, quien es un hombre solitario, amante de la bebida, y cuya personalidad lo mantiene al borde de la angustia existencial, la soledad y el suicidio incluso. Es el mismo Harry quien se denomina a sí mismo un lobo estepario, pues dice no sentirse identificado con el hombre, sino que en su alma habita una mitad animal. Harry cuenta a través de sus anotaciones su experiencia y su búsqueda de un teatro mágico. Vagando por las calles, se encuentra con un cartel que dice teatro mágico, no para cualquiera, solo para locos. Harry se obsesiona con esto y busca a quien porta este cartel y esta persona le entrega un librito, el cual se titula El Tractat del Lobo Estepario. Este libro que le entregan describe básicamente la naturaleza de Harry, o la naturaleza de un lobo estepario, es decir, una persona solitaria, una persona que no se siente a gusto con su vida y con todo lo que hace, que se siente vacío, y pues como él lo denomina, un lobo estepario. Más adelante vemos que Harry conoce a una mujer en un bar cuyo nombre es Armanda. Esta básicamente le devuelve los ánimos y le propone enseñarle a vivir y a disfrutar su vida, pero a cambio Harry tiene que matarla una vez él se haya enamorado de ella. Es así que empieza a recibir clases de baile, a frecuentar a Armanda y a una amiga de Armanda que se llama María y a un amigo también que se llama Pablo, quienes son bastante influyentes en este proceso que tiene Harry. Al final es Pablo quien le muestra lo que es el teatro mágico y Harry se reencuentra con versiones pasadas y futuras de sí mismo y entiende que el lobo que vive dentro de sí puede ser vencido por medio del humor. Dentro de esta alucinación que es el teatro mágico, ve a Armanda y a Pablo teniendo relaciones sexuales, por lo que dentro de la misma alucinación, Harry mata a Pablo y al final es llevado a un juicio por su acto y pues su juez es Mozart. Cabe mencionar que todo esto era una alucinación que Harry tenía, pero que de cierto modo le sirvió para entender por qué se sentía de la manera en que se sentía. Volviendo a la estructura de la obra, en la primera parte, que es la introducción, encontramos pues
em, que quien narra el inicio de la historia no es Harry, sino es una persona que lo conoció. Es decir, fue una persona que le alquila la casa a Harry y que pues lo observa, es de cierto modo un testigo de lo que Harry era y lo describe como una persona solitaria y misteriosa. Luego en las anotaciones de Harry Haller es donde vemos esta parte donde Harry se obsesiona con este cartel de teatro mágico, solo para locos, no para cualquiera, y que se obsesiona, ¿verdad? Se obsesiona y va tras la persona que tiene este cartel. En la tercera parte, que es el Tratado del Lobo Estepario, o el Tractat del Lobo Estepario, es como la narración del libro que le entrega la persona del cartel y donde habla sobre la naturaleza del lobo estepario. Y la última parte, que se llama Siguen las anotaciones de Harry Haller, vemos lo que pasa después cuando conoce a Armanda, cuando ésta le ayuda a autoconocerse, cuando le ayuda a mejorar de cierto modo como persona y a aprender a vivir. Y pues la parte donde conoce también el teatro mágico y mata a Pablo. Luego tenemos el orden de los hechos. Esta historia, esta obra, tiene una estructura in extremis res, lo que quiere decir que la obra inicia por el final. Por ende, todos los hechos están narrados en pasado. Como ya les mencionaba, en la introducción son presentadas las anotaciones de Harry. Dichas anotaciones fueron encontradas por la persona que le estaba dando en alquiler su casa, ¿verdad? O este cuarto donde vivía Harry. Y pues posteriormente esta persona encuentra las anotaciones y las presenta en la introducción. Es decir, que en el momento en que nosotros leemos todos los hechos ocurridos en la obra, estos ya están en tiempo pasado. Aquí hay un pequeño esquema del orden lineal de los hechos, que son las anotaciones de Harry, el Tractat del Lobo Estepario, siguen las anotaciones de Harry y por último sería la introducción, ya que todas las acciones pasaron. Luego tenemos en los elementos narratológicos el narrador. Tenemos en esta obra 3 tipos de narradores. El narrador testigo, que es homodiegético, el narrador protagonista, que es homodiegético también, y el narrador omnisciente, que es extradiegético. En primer lugar, el narrador testigo y homodiegético lo encontramos en la persona que presenta las anotaciones de Harry, es decir, lo vemos en la primera parte, en la introducción. Y aquí tenemos un ejemplo. Por casualidad estaba yo presente en el momento en que el lobo estepario entró por primera vez en nuestra casa y alquiló la habitación de mi tía. Llegó a mediodía, los platos estaban aún sobre la mesa y yo disponía de media hora antes de tener que volver a mi oficina. Como vemos en este ejemplo, la persona que habla pues hace referencia al protagonista, pero de forma como un testigo. Es decir, esta persona conoció a Harry Haller y puede hablar desde su posición de testigo. Luego tenemos el narrador protagonista y homodiegético, que pues claramente sería el protagonista Harry Haller a partir de sus propias anotaciones. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Cómo no había yo de ser un lobo estepario y un pobre anacoreta en medio de un mundo, ninguno de cuyos fines comparto, ninguno de cuyos placeres me llama la atención? No puedo aguantar mucho tiempo ni en un teatro ni en un cine, apenas puedo leer un periódico, rara vez un libro moderno. No puedo comprender qué clase de placer y de alegría buscan los hombres. Como vemos, esta sería la voz de Harry Haller, ¿verdad? Sería el narrador protagonista, pues es Harry Haller hablando de sí mismo. Y por supuesto es homodiegético, ya que pues forma parte de la historia. Y por último tenemos el narrador omnisciente, que es extradiegético, ya que es una voz externa a la historia. Y acá tenemos el ejemplo. Érase una vez un individuo de nombre Harry, llamado el lobo estepario.
Andaba en 2 pies, llevaba vestidos y era un hombre, pero en el fondo era en verdad un lobo estepario. Había aprendido mucho de lo que las personas con buen entendimiento pueden aprender, y era un hombre bastante inteligente, pero lo que no había aprendido era una cosa, a estar satisfecho de sí mismo y de su vida. Como vemos, este narrador es omnisciente, puesto que conoce al personaje principal, conoce sus pensamientos, sus sentimientos, y está fuera de la historia, por lo tanto es extradigético. Para seguir con los elementos narratológicos tenemos los personajes. En esta parte los personajes hemos elaborado un cuadro de doble entrada, que en la primera columna aparece el personaje como tal, la caracterización del libro. Luego si el personaje se encuentra en una instancia de plano o redondo, es decir, si va apareciendo por escenas dentro de toda la obra, o simplemente es un personaje que aparece y luego ya no vuelve a tener como una aparición importante dentro de. Y también en la última columna tenemos lo que es la clasificación del personaje, ya sea protagonista, incidental, referencial, etcétera. Como primer personaje tenemos a Harry Haller. Era llamado un lobo estepario. Es un hombre que dentro de la obra se caracteriza por no ser muy alto, por ser bastante corpulento, su vestimenta bastante decente, pero un poco descuidado en su imagen. Tenía entre unos 48 y 50 años y se considera él mismo mitad hombre y mitad lobo por su manera de ser, de pensar, de actuar y de ver la realidad de las cosas. Es un personaje redondo debido a que lo encontramos alrededor de toda la obra y es el protagonista de nuestra historia. En segundo plano también tenemos a los personajes, el sobrino, quien es quien hace como la introducción sobre Harry Haller en el apartado número 1 de la obra, y este es el sobrino de la persona, de la señora que le alquilaba la habitación a Harry cuando él llega a ese lugar. Es un personaje plano porque no aparece en la historia, él simplemente tiene su aparición en esa parte y ya no lo volvemos a ver. Y es un personaje incidental debido a que, como les mencionaba, él aparece dentro de la historia, pero no hace como una mayor parte. Luego tenemos lo que mencionan a un hombre de blusa azul, gorra, y es quien le entrega un folleto a Harry Haller. Él se caracterizaba de entregar ese folleto el folleto de Solo para Dementes, que de hecho a Harry le llamaba bastante la atención. Es un personaje plano e incidental debido a que solo aparece en esta parte de la historia y ya no lo volvemos a ver. También tenemos a la ex esposa de Harry Haller, con quien él había tenido como una relación y luego básicamente su relación terminó y ella lo echó de la casa. Es un personaje ya plano y es referencial porque solamente él la menciona, ella no tiene como mayor participación dentro de la historia. De igual forma mencionan a una persona que se llama Erika. Ella era como una querida de Harry Haller, con quien sí mencionaban que se miraba en distintas veces. Este personaje es plano y referencial, ya que no tiene mayor participación, solo lo mencionan. También tenemos a un joven profesor y a su esposa que invitan a Harry a su casa, y con ellos Harry, realmente con ellos él no se siente parte de, y ahí es donde también él comienza a tener esas crisis existenciales del por qué no se siente parte de la sociedad e incluso con sus amigos. Ellos son personajes planos e incidentales porque realmente solo aparecen en esa parte de la historia. Ahora bien, tenemos a dos personajes que son bastante clave dentro de la historia. Quien es Armanda, ella la caracterizan como una persona, una mujer muy hermosa, llena de vida,
de vivir una vida alegre con los hombres. Harry la conoce en un bar a ella. Se destaca por ser una mujer rubia, de ojos claros y bastante hermosa, o sea, su físico era bastante atractivo hacia los hombres. Ella se hace amiga de él y es amiga de María. Armanda es una amiga de María. De cierta forma, ella va a ser como un personaje que más adelante vamos a estar observando que se juega como un punto bastante fundamental en la vida de Harry. Luego tenemos que ella es un personaje redondo, ya que si la vemos un poco de evolución de su personaje dentro de la historia, y es un personaje secundario, junto con María, quien es una amiga de Armanda. Armanda se le presenta a María a Harry. María es una bailarina, es una muy buena bailarina del lugar, y llega a tener cierta relación más allá de una amistad con Harry Haller. Es un personaje redondo y secundario. Ahora bien, tenemos también a Pablo, quien es un músico que lo destaca, él destaca mucho por ser un hombre con bastante conocimiento en la música. De hecho, toca el saxofón. Es bastante intelectual porque habla varios idiomas, y Harry lo caracteriza como un hombre bastante hermoso. En la obra se destaca también que es un hombre alto, de tez morena, pero es un hombre bastante superficial. Es amigo de Armanda y de María también. Es un personaje redondo y secundario, ya que vemos como su evolución, podríamos decirlo, dentro de la obra. Ahora bien, Gustavo es un amigo de la infancia de Harry, que lo ve en ciertas ocasiones en sus alucinaciones. Es un personaje plano e incidental, ya que solo aparece de cierta forma en esas escenas y ya no lo volvemos a ver. Tenemos también lo que son los personajes incidentales y también los personajes referenciales. En este caso tenemos al fiscal Lorraine, a quien Gustavo y Harry matan al chofer y luego a él. Y también es una historia que se narra donde una trabajadora de él, que se llama Dora, ve toda esa imagen dentro del sueño de Harry. Son personajes planos y referenciales, ya que no tienen mayor como participación en la historia. Ahora bien, para seguir tenemos el tiempo, y dentro de la historia, dentro del lobo estepario, realmente no se especifican fechas exactas. Sin embargo, de forma bastante general, la novela se expresa en pasado. Eso quiere decir que todas las cosas que vamos a ver dentro de la obra están expresadas en tiempo pasado. De hecho, hay el primer narrador que observamos es el sobrino, es quien cuenta cómo él conoció al personaje de Harry Haller, quien era el lobo estepario, y luego él le da como una pauta para que Harry Haller aparezca dentro de la historia. Y ese se convierte ya en el personaje principal y narra las vivencias y todas las cosas que él ha pasado a lo largo de su vida y su instancia en ese lugar, y todas sus emociones en tiempo pasado. Luego también tenemos lo que es el tiempo psicológico. Este tiempo presenta como esa sensación de movimiento del tiempo en la mente de cada uno de los personajes. Básicamente, cuando leemos la historia nos damos cuenta que rápidamente todo está transcurriendo en la mente de los personajes. Experimentamos diversas situaciones, vemos su vivencia, su conciencia, su consciente, y durante la sucesión de estados mentales que puede ocasionar un caos cuando nos encontramos en algunas muestras, ¿verdad? También encontramos algunas analepsis, como por ejemplo cuando el personaje hace referencia a recuerdos o memorias a partir de lo que está presente en el tiempo, y esos recuerdos no hacen perdernos, sino que básicamente los introduce dentro de lo que está diciendo, y ni siquiera muchas veces no nos damos cuenta. Aparecen como, por ejemplo, aquí tenemos extraído de la página 311 un ejemplo, y dice: al
tomar aire para respirar, me acordé de aquella inscripción tras de la cual había visto antes, al empezar el teatro, correr tan impetuosamente al lindo mozalbete, de aquella inscripción que decía, todas las muchachas son tuyas, y me apareció que al fin de cuentas no había realmente nada tan codiciable como esto. Contento por poder abandonar de nuevo al maldito lobo lobón. O sea, básicamente esto él lo estaba recordando y vemos aquí cumplido el tiempo psicológico, ya que vemos como él dentro de su mente está recordando estos recuerdos, valga la redundancia. Luego está el espacio y los cronotopos. El espacio son los lugares donde se desarrolla nuestra historia y los cronotopos podríamos decir que son los lugares donde se desarrolla la historia, pero que tienen un cierto nivel más de especialidad o de realmente como los vamos a definir como los lugares donde hay mayor significación para el personaje. Dentro de la historia podemos tener que no se mencionan lugares como la naturaleza, zonas rurales o cosas así. Sin embargo, se encuentran algunos espacios cerrados como la casa de la tía donde él se hospedó, donde la habitación de Harry donde él estaba, el bar del Águila Negra donde conoce a Armanda y a María, y algunos lugares también, por ejemplo, el salón donde hay una fiesta de baile de las máscaras. Además, se dan ciertos tipos de narración en lugares concretos como los que se han mencionado. Y pues al ver todo lo que refleja esta obra, pudiéramos decir que están orientados en una cultura europea, ya que se menciona que beben vino, que beben whisky y alquilan los cuartos y huéspedes. Esto es una característica de esta cultura. Ahora bien, siguiendo con las técnicas narrativas, nos encontramos con las analepsis que anteriormente les había mencionado. Las analepsis consisten en la evocación de un recuerdo sin que éste interrumpa la secuencia de la historia. Y dentro de Lobo Estepario, dentro de esta obra, Harry Haller sí cuenta algunas de sus experiencias a través de sus anotaciones, que todas están en tiempo pasado. Y aquí tenemos un ejemplo de la página 322 y dice: con un rápido estremecimiento se alzó por un segundo dentro de mí la imagen de un recuerdo. Armanda junto a la mesa de un restaurante, abstraída un momento del vino y de los manjares, y perdida en un diálogo sin fondo, con una terrible serenidad en la mirada, cuando me dijo, solo iba a hacer que me enamorara de ella para ser muerta por mi mano. Una pesada ola de angustia y de tinieblas pasó sobre mi corazón y de repente volví a sentir de nuevo en lo más íntimo de mi ser la tribulación y la fatalidad. Desesperado, metí la mano en el bolsillo para sacar las figuras y hacer un poco de magia y permutar el orden de mi tablero. Ya no estaban las figuras. En vez de las figuras, saqué del bolsillo un puñal con angustia de muerte y me puse a correr por el pasillo. Aquí vemos como él básicamente estaba contando que ya estaba dentro de una escena que estaban ahí dentro del circo, estaban junto con Pablo y Armanda, pero de repente él trae como ese recuerdo a su mente de cuando ella le dijo que él se iba a enamorar de ella y él la tenía que matar. Entonces esa historia, esta conversación ya había pasado, entonces vemos cómo solamente él la introduce dentro del texto y la historia no pierde sentido, sino que es como aquí vemos cumplida esta técnica narrativa. También vemos mucho el fluir de conciencia. Este es un método de narración que describe los acontecimientos en la corriente de pensamiento de las mentes de los personajes. En este caso, la historia cumple con la característica, ya que el protagonista Harry Haller se encuentra en un fluir constante de conciencia al narrar los acontecimientos y todo lo que ha pasado en su mente. De hecho, en algunas ocasiones llega a tener sus alucinaciones, y que por otro lado el consumo de algunas sustancias desconocidas le provocan. Gracias a esta droga también Harry tiene ese despertar de conciencia dentro de sí mismo y puede verse con algunas versiones antiguas, futuras, de un Harry niño, un Harry adulto, un Harry joven,
y eso le ayuda a entender mejor su propia naturaleza. Aquí tenemos un ejemplo extraído de la página 141 y dice: y vi algo esfumado y nebuloso, un retrato siniestro que se agitaba, trabajaba y fermentaba dentro de sí mismo. Vi a mi propia imagen, a Harry Haller, y dentro de Harry al lobo estepario, un lobo hermoso y farruco, pero con una mirada descarriada y temerosa, con ojos brillantes y raros, fiero y ratos tristes. Y esta imagen del lobo fluía en incesante movimiento por el interior de Harry, lo mismo que un río de afluente de otro enturbio y remueve, en una lucha penosa, infiltrándose el uno en el otro, llenos de afán incumplido de concentración. Dentro de otros elementos también tenemos lo que es la intertextualidad, ya que este es el conjunto de relaciones textuales que podemos encontrar dentro del movimiento o manifiesto en el interior de un cuento, una novela o noveleta. Dentro de la obra existe alguna intertextualidad con la película de Entrenando a Papá, ya que dentro de esta película narra cómo el futbolista es un hombre que muestra bastante masculinidad, pero se enamora de la profesora de su hija y de hecho acude de varias clases de baile. Y asimismo le pasa a Harry Haller. Él, cuando se enamora de Amanda, acude a ciertas clases de baile con ella para aprender a bailar. Y aquí vimos cumplida esta intertextualidad de la obra y de la película. También con el cuento de Blancanieves. Este es un cuento que todos conocemos desde pequeño, ¿verdad? Blancanieves, sabemos que cuando la bruja malvada hace esta expresión al espejo y le dice: espejito, espejito en mi mano, para ver quién es la más hermosa. Y él le decía: espejito, espejito en mi mano, muéstrame la mujer más hermosa. Y ella aparecía en muchas ocasiones ella. Dentro de la obra también tenemos una parte donde Harry se encuentra con un espejo en su mano y utiliza esa frase: espejito, espejito. Y aquí tenemos un ejemplo, dice: me tuvo el espejito delante de los ojos, se me ocurrió un verso infantil: espejito, espejito en mi mano, y vi algo esfumado y nebuloso, un retrato siniestro que se agitaba, trabajaba y fermentaba dentro de sí mismo. Vi a mi propia imagen, a Harry Haller, y dentro de este Harry al lobo estepario, un lobo hermoso y farruco, pero con una mirada descarriada. Otra intertextualidad que tenemos en el texto es con Fausto. Dice aquella, cuando él hace como la sentencia tan famosa que nosotros conocemos, donde los maestros de la escuela, ¿verdad? Y dice que admiraba con tanto horror al filisteo. Hay viviendo dos almas en mi pecho. Entonces se me olvidaba que Mefistófeles y de una multitud entera de otras almas que igualmente llevaba en mi pecho. También a Harry le pasó esto cuando se encuentra en un dilema existencial y espiritual, que dice que él vive en una bestia, o sea, en el lobo que él considera, en su parte bestia, su parte humana, y hace referencia a que él tiene más almas dentro de sí. Por ejemplo, dice: pero ahora se me ocurre una cosa, en el tratado del lobo estepario del que he hablado hay algo acerca de que solo es una fantasía de Harry el creer que tiene una o 2000 almas. Esto consiste en una o dos personalidades. Todo hombre dice que consta de 10, de 100 o de 1000 almas. Eso lo vemos en la página 299. Ahora bien, en cuestión de carnavalización y dialogismo no encontramos dentro de la obra, ya que en gran parte, bueno, realmente en toda la obra, no hay conversaciones entre los personajes, y si las hay, son narradas dentro de la voz del personaje, ya sea protagonista. Y aquí tenemos un ejemplo, y dice: y a continuación me preguntó cómo estaba mi buena mujer, y hube de decirle que mi mujer me había abandonado y que nuestro matrimonio estaba disuelto. Respiramos cuando el profesor entró. También él me saludó cordialmente, y la tiesura y comicidad de la situación encontraron entonces la expresión más deliciosa que puede imaginarse. O sea, vemos que dentro de la obra quien introduce las cosas que dicen los demás personajes son los narradores. Ahora bien, en cuestión de metaficción, encontramos que dentro de la obra sí hay
sí se expresa, porque hay algunas anotaciones de Harry Haller que es posible identificar, ya que Harry busca como un teatro mágico y básicamente todo esto está como en su mente, en el anuncio de Solo para Locos. Mientras transcurre la obra, Harry se encuentra como en un proceso de cambio de personalidad y de su forma de ver del mundo, con la ayuda de Armanda, quien lo guía en ese proceso, y también adelante se mira la presencia del teatro mágico y cómo muestra a Pablo, el saxofonista y amigo de ellos, y hacen como una especie de ritual donde logran ver y encontrarse las versiones anteriores y futuras de él, donde casualmente por sus celos asesina a Armanda y también asesina a su lobo interno, que de igual forma tiene muchas visiones con la guerra, con la infancia y también con las alucinaciones que ya les comentaba, donde ve a Armanda y a Pablo teniendo ciertas relaciones sexuales, y lo que a eso lo lleva a asesinarla y entra en un juicio donde Mozart es su juez básicamente, y Mozart realmente en la vida real era un músico muy famoso de esa época. Entonces vemos que todas estas cosas realmente dentro de la realidad no pueden suceder, pero dentro de la metaficción del personaje sí. También tenemos algunas acciones metaficcionales que rompen con la lógica realista de la obra, ¿verdad? Dentro de la realidad no pueden suceder, pero dentro de sí, aquí tenemos la sentencia que dice: señores, ante ustedes está Harry Haller, acusado y responsable del abuso temerario de nuestro teatro mágico. Haller no solo ha ofendido el arte sublime al confundir nuestra hermosa galería de imágenes con la llamada realidad y apuñalar a una muchacha fantástica con un fantástico puñal. Además, la intención de servirse de nuestro teatro sin la mínima pizca de humorismo, como el de una máquina de suicidio. Aquí vemos como Mozart es quien realmente le hace esa sentencia. Luego también tenemos la corriente que sustenta la obra, en este caso es el existencialismo, ya que el existencialismo es una corriente filosófica posteriormente a una vanguardia literaria, orientada también alrededor de su propia existencia humana. Esta corriente sostiene que la existencia procede de la esencia de la realidad, del pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Además, las características son la crisis general comienza a inicios del siglo XX, produce un pensamiento existencial agravado como una secuencia de la Primera Guerra Mundial. En literatura se refleja la angustia del hombre y vemos que dentro de nuestra obra sí se cumple esas características, ya que Harry se encuentra en una constante angustia existencial de quién ser en su vida, ¿verdad? Y también el sentimiento de estar perdido en un mundo sin explicación, en la constante temática de estas obras, y también se ve cumplida dentro de la obra, ya que Harry no se siente parte de la realidad donde él vive, y por eso él busca como un constante cambio dentro de sí. La obra presenta en gran medida este existencialismo por Harry Haller, con sus profundos conflictos existenciales y una contradicción entre su yo lobo y su yo humano, haciendo que él se sienta muy insatisfecho con las acciones que él hace consigo mismo, busca cómo acabar con su vida en ciertas situaciones. Y aquí tenemos un ejemplo que dice: era la vuelta a mi casa, en retorno a mi cuarto, el tener que pararme entre la desesperación. A esto no podía escapar, aun cuando estuviera corriendo todavía horas enteras. A regreso hasta mi puerta, hasta la mesa con los libros, hasta el diván con el retrato de mi querida colgado encima. No podía escapar al momento en que tuviera que abrir la navaja de afeitar y darme un tajo en el cuello. Aquí vemos como él sí se quería quitar como la vida en varias ocasiones. Luego tenemos la teoría del psicoanálisis de Freud, y esa teoría, el objetivo es investigar aquellos contenidos psicológicos que permanecen en una etapa inconsciente y afectan el comportamiento y las personalidades de los sujetos. Es decir, eso se ve reflejado en las ansiedades, en los sueños y en todas las cosas que le pueda pasar al personaje. Dentro de la obra se plasma bastante como el tema de la soledad y cómo lo relaciona con la psicología, ya que la soledad es un tema recurrente que se presenta de una forma destructiva y que afecta negativamente la negatividad
y la salud mental de nuestro protagonista Harry Haller. También aborda el tema de la identidad, ya que es un tema que debido a la soledad puede ser como la oportunidad para autoinstruirse, y a medida vemos cómo Harry explora su psique y enfrenta realmente sus miedos, sus traumas. Él comienza a comprender mejor quién es y qué quiere de su vida, ya que al principio de la obra él se encuentra totalmente perdido, pero mediante la obra avanza, él va encontrándose consigo mismo. Y también básicamente se cumple como esa teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, ya que dice que donde la introspección es una herramienta importante para acceder a la inconsciente y comprender los motivos y conflictos que impulsan a actuar de cierta forma a las personas, ¿verdad? Y en este caso a nuestro personaje. Para finalizar esta investigación, en conclusión podríamos decir que la obra de El lobo estepario de Harry Haller es bastante interesante para entender partes de la personalidad del autor como él mismo lo presenta. Hermann Hesse representa en la historia sus conflictos internos y la relación del contexto de su época. Es una novela que realmente experimenta y vemos la riqueza de toda la literatura en sí, ¿verdad? Cómo podemos encontrar las corrientes, cómo podemos encontrar las técnicas narrativas que el autor utiliza. Y esta obra también nos permite reflexionar sobre la importancia de estar en paz con nosotros mismos y con nuestros propios miedos y traumas, y que tenemos que aprender a vivir y aprender a salir adelante con todas las cosas que se nos hayan presentado. Esta obra busca tomar con humor las decepciones de la vida, con el personaje Harry Haller, que al final él comienza a entenderse un poco mejor y a ver un poco distinta la realidad.